Bienvenidos a su canal, Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por sus amables comentarios. Por favor, no olvide darle like o me gusta al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaele Arcángelum, defendenos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Continuación del libro Catecismo Católico de la Crisis en la Iglesia, por el Padre Matías Gaudrón, de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Capítulo 4. El Concilio Vaticano II, parte número 2. ¿Cómo influyó el Padre Congar en el Concilio Vaticano II? Cuenta el venerable Monseñor Marcel Lefebvre lo siguiente. Al principio del Vaticano II, yo iba a las reuniones de obispos franceses en San Luis de los Franceses, pero me quedaba estupefacto al ver lo que allí ocurría. Los obispos se comportaban literalmente como niños, y niños pequeños, delante de los Congar y compañía. El padre Congar se subía a la mesa de la presidencia y sin inmutarse decía lo siguiente: Monseñor fulano, usted hará tal intervención sobre el tema. No se preocupe lo más mínimo. Nosotros le prepararemos el texto y usted no tendrá más que leerlo. No me podía creer lo que veía, ni lo que oía, y dejé de ir a esas reuniones. ¿Hay otros testimonios sobre la influencia del padre Congar? Monseñor Desmasieres, obispo auxiliar de Burdeos, cuenta lo siguiente. Después de comer, los talleres continuaban. Yo voy al mío, dirigido por el padre Congar, sobre escritura y tradición. Somos una docena. Nos tocaba preparar las intervenciones del día siguiente. Me piden hacerme cargo de la segunda. No me niego a condición de que el padre Congar me prepare el texto. Llegamos a un acuerdo. Me lo hará llegar mañana al autobús. Me aprendo el texto en el coche. Decido no cambiar nada. Al desembarcar en San Pedro, me inscribo. Soy el número 21. ¿Qué decía el padre Congar al respecto? El padre Congar minimizaba su influencia en el concilio. Sin embargo, resumió su intervención. Entre paréntesis, la preparación del concilio se realizó
bajo el dominio de los hombres de la curia y del Santo Oficio. En la práctica, todo consistió en dejarles en minoría. Para él era una victoria. 10 años antes, sancionado por sus superiores, anotaba en su diario personal las resoluciones siguientes: perseverar al máximo en escribir en el mismo sentido, utilizando todas las oportunidades posibles. Ese es sobre todo mi combate. Yo sé, y ellos saben, que a más o menos largo plazo, todo lo que yo digo es la negación del sistema. Sí, ahí radica mi verdadero combate, en mi trabajo teológico, histórico, eclesiológico y pastoral. El curso que yo imparto en estos momentos de Eclesia, exactamente como si de nada se tratara, es una verdadera respuesta. Es mi verdadera dinámica bajo el sillón de los escribas. Tras el concilio declaró lo siguiente: el concilio ha liquidado lo que yo llamaría la incondicionalidad del sistema. Entiendo por sistema todo un conjunto muy coherente de ideas comunicadas por la enseñanza de las universidades romanas, codificadas por el derecho canónico, protegidas mediante una vigilancia estrecha y bastante eficaz bajo el Papa Pío XII, con informes, llamadas al orden, sumisión de los escritos a las censuras romanas, etc. Gracias al concilio, todo ello se ha desintegrado. ¿Quién es el padre Murray? El padre John Courtney Murray, jesuita norteamericano, año 1904-1967, había sido condenado en el año 1955 por el Santo Oficio por su estudio, el problema de la libertad religiosa. Sin embargo, se le invitó como experto al Concilio Vaticano II a partir de 1963. En los debates sobre la libertad religiosa, se postuló ante los obispos para redactar sus intervenciones y ejerció así una influencia considerable. Al final de su vida, intentó demostrar que las enseñanzas de la Iglesia sobre la anticoncepción podía cambiar, como habían cambiado las de la libertad religiosa. Siguiente pregunta. ¿Qué conclusión puede extraerse de todo esto? Que hombres como Kong, Ranner, Congar, de Lubac, Murray, etc., hayan ejercido una influencia sobre el concilio. No habla en su favor ni a favor de sus reformas. Desgraciadamente, ciertas declaraciones del Papa Juan Pablo II tampoco. Así, la que hizo en 1963, cuando no era sino un simple obispo. Y cito lo siguiente: jamás un concilio conoció una preparación tan larga, jamás se ha sondeado de una manera tan amplia la opinión católica. No solo los obispos, las universidades católicas y los superiores generales de las congregaciones han expresado su opinión sobre los temas de los problemas conciliares, sino también un elevado porcentaje de católicos laicos e incluso de no católicos. Teólogos tan eminentes como Henry de Lubac, Danny Lowe, Congar, Hahn,
Lombardi, Karl Rahner y otros han jugado un papel extraordinario en sus trabajos preparatorios. Siguiente pregunta. ¿Deben rechazarse todos los textos del Concilio Vaticano II? Pueden dividirse los textos del Concilio Vaticano II en tres grupos. Primero, algunos podrían aceptarse porque son conforme a la doctrina católica, como por ejemplo, el decreto sobre la formación de los sacerdotes. Segundo, otros son equívocos, es decir, pueden entenderse correctamente, pero pueden interpretarse también en un sentido erróneo. Y tercero, finalmente, algunos no pueden entenderse en un sentido ortodoxo. En su formulación actual, no pueden aceptarse. Es el caso de la Declaración sobre la Libertad Religiosa. Los textos ambiguos pueden aceptarse si son, según la expresión de Monseñor Lefebvre, interpretados a la luz de la tradición. Los textos del tercer grupo no pueden aceptarse sin que sean rectificados. ¿De dónde procede el carácter ambiguo de ciertos textos del Vaticano II? Los equívocos se introdujeron voluntariamente en los textos conciliares para engañar a los padres conservadores. Se les entretenía con ilusiones, insistiendo sobre el hecho de que el texto, en el fondo, no quería decir nada distinto de lo que la Iglesia había enseñado siempre. Pero luego fue posible apoyarse en esos pasajes para defender tesis completamente heterodoxas. ¿Hay pruebas de que esas ambigüedades se introdujeran voluntariamente? Karl Rahner y Herbert von Grimmler lo confirman cuando escriben, por ejemplo, entre paréntesis, lo que se han dejado abiertas un cierto número de cuestiones teológicas importantes sobre las cuales no se alcanzaba un acuerdo, eligiendo formulaciones que podrían ser diferentemente interpretadas en el concilio por grupos y tendencias teológicas particulares. ¿Cómo puede justificarse semejante imprecisión en los textos conciliares? Esa deliberada vaguedad se justificaba porque el Concilio Vaticano II quería ser un concilio pastoral y, en consecuencia, no era necesario que se expresase con toda la claridad teológica que requiere un concilio dogmático. ¿Puede dar algún ejemplo de esas calculadas ambigüedades? Un ejemplo de esta ambigüedad está en la famosa expresión subsistit in, introducida en la Constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia, del número 1 al 8. Allí se declara que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. ¿Cuál es la enseñanza tradicional al respecto? La enseñanza tradicional dice expresamente que la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. Esta palabra est aún figuraba en los primeros esquemas de esta Constitución sobre la Iglesia, pero fue luego reemplazada por la expresión subsistit in. Es evidente que ese cambio no se hizo sin una razón. ¿Por qué es importante aquí la palabra est? La Iglesia Católica no es solamente una cierta realización de la Iglesia de Cristo, es la Iglesia de Cristo, lo que significa que existe una identidad absoluta entre la Iglesia fundada por Cristo y la Iglesia Católica. Las demás comunidades
no pertenecen jamás a la Iglesia de Cristo. Ahora bien, la expresión subsistis in introduce una ambigüedad sobre ese punto. ¿No ha dado la Congregación para la Doctrina de la Fe una buena interpretación de ese subsistit in en sus documentos de agosto del año 2000 y julio del año 2007? La Congregación para la Doctrina de la Fe ha rechazado la interpretación modernista más extremista de este texto, según la cual la Iglesia Católica solo quería una realización entre otras de la Iglesia de Cristo. Pero luego veremos, en la pregunta 45, que no por eso reafirma la doctrina tradicional, según la cual la Iglesia Católica, pura y simplemente, es la Iglesia de Cristo. La fórmula subsistit in permite, en efecto, sostener que existirían fuera de la Iglesia Católica, entre comillas, verdaderas realidades eclesiásticas. ¿Cuál es el origen de la novedosa expresión subsistit in? El pastor protestante Wilhelm Smith reivindicó la paternidad de esta novedosa expresión. He aquí su testimonio. Y cito: yo era entonces pastor de la iglesia de la Santa Cruz en Bremen-Horn y durante la tercera y la cuarta sesión, observador en el concilio como representante de la fraternidad evangélica, por invitación del cardenal Bea. Propuse por escrito esta formulación, subsistit in, a quien era entonces asesor teológico del cardenal Frings, Joseph Ratzinger, quien la transmitió al cardenal. ¿Cuáles son los principales errores del Concilio Vaticano II? Los dos errores conciliares más nocivos son la libertad religiosa y el ecumenismo, que se tratarán en detalle en los próximos capítulos. A ellos se añade la enseñanza sobre la colegialidad episcopal. Por último, se encuentran en muchos textos del concilio una creencia infantil en el progreso y un deslumbramiento ante el mundo moderno que son verdaderamente sorprendentes. ¿Qué es la colegialidad episcopal? Según la tradición, todos los obispos tienen autoridad sobre su diócesis y solamente sobre su diócesis. Y solo el Papa tiene jurisdicción sobre la Iglesia Universal. El principio de la colegialidad episcopal es nocivo para este ejercicio personal de la autoridad. Se invita al Papa y los obispos a dirigir la Iglesia conjuntamente, de forma colegial. En consecuencia, el obispo ya solo es el jefe de su diócesis en la teoría. En la práctica, se halla vinculado, al menos moralmente, a las decisiones de la conferencia episcopal, de los consejos presbiteriales y de diferentes asambleas. Ni siquiera Roma osa pronunciarse ante las conferencias episcopales, sino que cede con frecuencia a sus presiones. Ahora, ¿vamos entendiendo? ¿De dónde viene esta idea de la colegialidad episcopal? El principio de la colegialidad episcopal deriva de la manera en la que los cismáticos orientales
entienden la autoridad en la Iglesia. Influye también la idea de igualdad propagada por Jean-Jacques Rousseau y la Revolución Francesa. Rousseau negaba la existencia de una autoridad querida por Dios y atribuía todo poder al pueblo. Esto está en oposición con las enseñanzas de la Sagrada Escritura. Y cito lo siguiente. En Romanos capítulo 13, versículos 1 al 2. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad resiste al orden divino. ¿Existe alguna relación entre la colegialidad y los otros dos errores principales del concilio, como la libertad religiosa y el ecumenismo? Estos tres errores del concilio, libertad religiosa, colegialidad y ecumenismo, se corresponden con los principios de la Revolución Francesa, que es libertad religiosa, igualdad y fraternidad. El cardenal Suenens decía que el Vaticano II había sido el 1789 de la Iglesia. ¿En qué textos conciliares se encuentra una creencia infantil en el progreso? El ejemplo más grave de una creencia infantil en el progreso se encuentra en Gaudium et Spes, que es la constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual. Allí se elogia de forma sorprendente el progreso del mundo moderno, que sin embargo se aleja cada vez más de Dios. Se puede leer en el epígrafe número 12, y cito: creyentes y no creyentes están generalmente de acuerdo en este punto. Todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función del hombre, centro y cima de todos ellos. Y en el epígrafe número 57 se exhorta a los cristianos a trabajar con todos los hombres en la edificación de un mundo más humano. Ese mundo del cual el hombre es centro y fin, y en el cual todo debe colaborar a la realización del paraíso terrenal, se corresponde con la imagen que tiene del mundo los masones, no los cristianos. ¿Cuál es la doctrina cristiana sobre este punto? La doctrina cristiana enseña que solo Dios es el fin de todas las criaturas y que no puede haber verdadera paz ni verdadera felicidad en la tierra si los hombres no se entregan a Jesucristo y siguen sus mandamientos. ¿Qué juicio puede hacerse, en fin, sobre Gaudium et Spes? El cardenal Ratzinger denominó Gaudium et Spes como un contrasílabus, y con razón. En efecto, este documento del Concilio Vaticano II afirma expresamente lo que el Papa Pío IX negó y condenó en el catálogo de errores contemporáneos que estableció en 1864 y que se denomina sílabus. Explicó el cardenal Ratzinger por qué denominaba a Gaudium et Spes un contrasílabus. El cardenal Ratzinger se justificó
explicando que en los años 60 la Iglesia hizo suyos los mejores valores del siglo, cultura liberal. Valores que, dice, nacieron fuera de la Iglesia, pero que ahora han encontrado en ella su lugar. ¿Es malo que la Iglesia haga suyos valores nacidos fuera de ella? La verdadera cuestión es más bien, ¿pueden existir verdaderos valores morales desconocidos por la Iglesia? La Iglesia recibió de Cristo la plenitud de la verdad religiosa y del bien. El liberalismo no es sino la corrupción de ideas cristianas que se han vuelto locas, según la expresión de Chesterton. Todo lo que pueda poseer de bueno le ha sido robado al Evangelio. Por el contrario, todo lo que el liberalismo tiene de suyo propio, como la libertad sin freno, el rechazo a la autoridad establecida por Dios, etc., es, en sí, anticristiano. Por esa razón, el Papa Pío IX condenó el liberalismo en multitud de ocasiones y denunció en la última proposición de su sílabus el error siguiente. El romano pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, con el liberalismo y con la civilización moderna. Ahora bien, es precisamente esa reconciliación y esa amistad lo que predican el Concilio Vaticano II en general y la Gaudium et Spes en particular. Siguiente pregunta. ¿No es infalible el Concilio Vaticano II en cuanto órgano del magisterio ordinario? Algunos pretenden que aunque el Vaticano II no haya producido actos del magisterio extraordinario, le pertenecería la infalibilidad en cuanto órgano del magisterio ordinario universal, puesto que casi todos los obispos del mundo estaban presentes. Además, dicen, el ecumenismo y la libertad religiosa los enseñan hoy obispos del mundo entero, lo que equivaldría también al ejercicio del magisterio ordinario universal, que es infalible. Pero esta argumentación está viciada. El Concilio Vaticano II, concilio pastoral, no quiso comprometer su autoridad para definir nada de nada. No impuso la libertad religiosa y el ecumenismo como verdades de fe. Por eso, escapa a la definición de magisterio extraordinario. Pero al mismo tiempo, escapa también al magisterio ordinario infalible. Porque no puede haber infalibilidad si los obispos no certifican con autoridad que las enseñanzas que dispensan pertenecen al depósito de la fe, al que están necesariamente vinculadas, y que debe considerarse inmutable y obligatorio. Algunas enseñanzas del Concilio Vaticano II no se presentan como fundadas en la revelación, conformes a la revelación, transmitidas por la Iglesia o decretadas en el Espíritu Santo. Bien, son fórmulas piadosas, pero muy insuficientes para asegurar la infalibilidad. Habría que imponer con autoridad esas enseñanzas como vinculadas necesariamente a la revelación divina, inmutable, obligatoria. Ahora bien, la libertad religiosa y el ecumenismo son novedades contrarias
a las enseñanzas anteriores de la Iglesia. De hecho, los obispos no las imponen de forma firme y precisa, como verdades inmutables. No comprometen formalmente, al proclamarlas, su autoridad de guardianes del depósito revelado a los apóstoles, sino que, al contrario, las proponen de forma liberal, pastoral, como fruto de un diálogo en el mundo moderno y como reflejo de lo que creen los cristianos hoy. Eso basta para excluir la infalibilidad. Así pues, no puede invocarse al magisterio ordinario universal en lo que concierne al ecumenismo y la libertad religiosa. No se puede invocar el magisterio ordinario universal a favor del ecumenismo y la libertad religiosa, pero podría afirmarse con justicia que las que son infalibles en función del magisterio ordinario son las condenas que han caído en el curso de los 2 últimos siglos contra la libertad religiosa y el ecumenismo. Reconocen las autoridades actuales de la Iglesia la no infalibilidad del Concilio Vaticano II. El Vaticano II no es infalible. Es lo que afirma expresamente el cardenal Ratzinger en 1988 al decir lo siguiente: la verdad es que el concilio en sí mismo no ha definido ningún dogma, sino que ha preferido mantenerse a un nivel más modesto, simplemente como un concilio pastoral. A pesar de ello, son muchos los que lo interpretan como si se tratara de un superdogma, el único con importancia. ¿Por qué las autoridades actuales se aferran tanto al Concilio Vaticano II, al mismo tiempo que reconocen que no es infalible? En realidad, el Concilio Vaticano II es desde su origen objeto de un juego tramposo. Durante el concilio se insistió en su carácter pastoral para evitar pronunciarse con precisión teológica, pero luego se le quiso dar una autoridad igual e incluso superior a la de los concilios anteriores. Este juego con las cartas marcadas lo denunció uno de los participantes en el concilio, Monseñor Marcel Lefebvre, en el año 1976. Y cito lo siguiente: es indispensable desmitificar este concilio que se ha querido pastoral en razón de su horror instintivo por el dogma y para facilitar la introducción oficial en un texto de la Iglesia de las ideas liberales. Pero una vez terminada la operación, dogmatizan el concilio, comparándolo al concilio de Nicea, como si fuese parecido a los demás, sino superior,